Continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Hoy vamos a ver el final de la creación. Aunque ya terminamos el capítulo 1, realmente la historia de la creación empieza en el capítulo 1, versículo 1 y termina en el capítulo 2. Algunos estudiosos, comentaristas y algunas traducciones de la Biblia terminan esto en el capítulo 2, versículo 4 hasta el final, pero la mayoría creen, piensan, y yo tengo también este pensamiento, que realmente la historia termina en la mitad del versículo 4. Es más, en esta traducción que tenemos nosotros, que usamos para enseñar la Nueva Traducción Viviente, así termina. A la mitad del versículo 4 termina la historia. Hablaremos un poco con más detalle sobre esto dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Lo que quiero decir es que personalmente creo, estoy de acuerdo con algunos, que la historia termina en la mitad del versículo 4. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver el último día. Bueno, de hecho no hay creación porque es el día en el que Dios descansó, pero es parte de los 7 días que nos viene hablando la palabra. Es el último día, nuevamente el día de descanso. Y entonces vamos a ver esto en los versículos desde el 1 hasta la mitad del versículo 4 del capítulo 2. Vayamos allí, leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, lo acabamos de leer. Nos habla sobre el séptimo día, el día de reposo, o también conocido como el día de descanso, precisamente. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: Descanso en el principio. Ahora, pensemos en algo muy interesante. Dios, según la palabra, según este pasaje que hemos estado estudiando, primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, ya terminamos este capítulo. Dios estuvo trabajando durante 6 días en su maravillosa creación y vimos que fue un arduo trabajo. Por supuesto, Dios es todopoderoso y seguramente para Él esto no implica un esfuerzo alguno, pero sin embargo lo vimos con mucho detalle que Dios se esmeró en hacer esto tan hermoso, tan maravilloso, y al final todo era precioso. De hecho, para utilizar la palabra o la frase bíblica, todo era bueno, muy bueno, bueno en gran manera. Y para que esto llegara a ser bueno, nuevamente Dios se ocupó de detalles impresionantes, como vimos en cada uno de los 6 días. Pero ahora en el séptimo día Dios descansa, y no sé si nosotros tengamos presente algo, y es que entonces para Dios, y como lo vamos a ver, el descanso es muy importante. Y digo, no sé si realmente lo tengamos presente, no porque nosotros seamos sabatistas, adventistas o aquellos que creen que es necesario guardar el día de descanso. Sin embargo, quiero que veamos que para Dios esto es muy importante, y lo que quiero que hagamos es que entendamos, espero con la ayuda de Dios y a través de su palabra, entendamos correctamente a qué se refiere este descanso y cuán importante es. Así que el día de descanso no es algo pequeño en comparación con la creación. Lo hemos venido viendo y bueno, de manera no gráfica, porque pues tendríamos que haber puesto un video sobre el universo, y eso que aunque pusiéramos un video del universo, ni siquiera los científicos saben hasta dónde va el universo. Pero cuando uno se pone a mirar o al menos a pensar o de pronto ver uno de estos videos científicos de divulgación donde muestran imágenes del universo, uno dice, qué impresionante, qué magnitud la de la creación. Pero no es necesario ir, digamos, a mirar al espacio, al universo. Uno mismo en la creación aquí que tenemos frente a nosotros, uno puede ver la grandeza de la creación, la magnitud de la obra de Dios. Es más, si nos miramos a nosotros mismos, como lo hemos venido viendo, si miramos la vida animal y mayor aún si miramos la vida del ser humano, la creación del ser humano, qué maravilla, qué detalle, qué cosas tan maravillosas las que Dios hizo. Y uno debe, de hecho debemos, podemos, es más, es necesario mirar la creación y asombrarnos de lo que Dios hizo. Pero en el séptimo día Dios descansa, y es para Dios esto menos, es para Dios esto irrelevante. De hecho, es más importante todavía que su creación. Qué interesante, ¿no? No sé si alguna vez lo hayamos pensado de esta manera. Es más, literalmente, de manera científica, y creo que todos lo experimentamos, el ser humano necesita, es fundamental para el ser humano descansar.
Solo les quiero dar algunos detalles. Obviamente no es una lista exhaustiva, pero cuando el ser humano descansa correctamente, esto le ayuda para su recuperación física y mejora su rendimiento. Cuando un ser humano descansa correctamente, esto le ayuda para mejorar su memoria, ayuda en el aprendizaje, en la concentración, en la creatividad, en la productividad y proactividad. El descanso es sumamente importante. Es más, si uno descansa bien, el descanso previene el agotamiento físico y mental. Pero no solamente esto, mis hermanos, hay algo muy interesante. Si descansamos bien, esto es muy importante, aprovecha muchísimo para la salud, alivia el estrés, la ansiedad y ayuda en las relaciones interpersonales. Si uno no descansa bien, y esto no es ni psicológico ni mucho menos, es científico, uno está más estresado, uno está más cansado, por supuesto, y eso genera muchísima ansiedad y eso genera condiciones emocionales que lo pueden a uno llevar hasta tener conflictos con las personas. Qué fuerte esto, ¿no? Entonces no solamente Dios creó todo y es verdad que Él lo creó y cuántas de estas cosas de la creación, sino todo es tan maravilloso y son cosas tan buenas para uno que uno puede disfrutar correctamente, sanamente, pero no sé a cuántos les haya pasado, como muchas veces me pasa a mí, que a veces uno quiere descansar y como que hasta se siente mal si descansa. A veces uno quisiera relajarse y es que no quiero hacer nada, quisiera como que dejar por un lado el trabajo, obviamente no por un montón de días ni por mucho tiempo, pero algún instante, algún momento, un día, por ejemplo, y claro, y muchos hasta diremos y vamos a ver si esto realmente es correcto de acuerdo a la palabra, pero y ahora ni tiempo hay para descansar. Mis hermanos, Dios nos pudo haber hecho como máquinas que no descansáramos. En la misma naturaleza hay animales que no descansan. Por poner un ejemplo claro, el delfín. El delfín no se puede dormir porque donde el delfín se duerma, el delfín no, de hecho se muere. Es más, por ejemplo, la ballena es un mamífero. Tiene que respirar, no puede respirar debajo del agua. Ella tiene que salir a la superficie a respirar. Si se queda dormida, chao. Hay animales que no duermen, que no descansan. Dios nos pudo haber hecho de esa manera. Es más, ¿Dios necesita descansar? No. Sin embargo, Dios descansó. ¿Entendemos un poquitico la importancia del descanso? Es más, descansar bien ayuda a realizar las tareas con mayor precisión y en menor tiempo, optimiza los tiempos. Ojalá los empleadores supieran esto. Hoy tantos empleadores quieren que sus empleados trabajen día y noche y que no descansen. Si ellos entendieran esto, se darían cuenta que si le dieran más descanso a sus empleados, harían las cosas mejor. No sé si alguna vez te haya pasado que ocupaste mucho tiempo hasta el agotamiento en hacer una labor y al final te quedó mal. Mis hermanos, esto es impresionante y Dios quiere que descansemos. Nuevamente, Dios quiere que nos maravillemos de su creación, claro que sí, y que disfrutemos de las cosas buenas, de las bondades de su creación. Es más, hasta ser productivos es bueno y Dios quiere que seamos productivos, que trabajemos, pero Dios también quiere que descansemos. Todo lo que Dios creó es bueno, pero al final, el séptimo día, Dios descansa y le dedica un día entero a descansar, aunque Él no lo necesitaba, pero porque Él mismo nos quiere enseñar cuán importante es el descanso para la humanidad. Así que lo que quiero que veamos en esta enseñanza, mis hermanos, básicamente son 3 puntos. Y es que ciertamente Dios creó el descanso. De hecho, ese será nuestro primer punto. ¿Quién creó el descanso? Pero vamos a ver los propósitos. No solo un propósito, hay varios propósitos por los cuales Dios creó este descanso y finalmente lo más importante, ¿y a qué apunta este descanso que aún Dios nos quiere regalar? Pero antes de ir allí y abandonar esta introducción, quiero que veamos la palabra en el idioma original, aunque es muy famosa, muy conocida, compuesta por 3 letras en hebreo, la letra Shin, Bet y la letra Tav, que significa Shabbat. Muy conocida. De hecho, de ahí viene la palabra sábado. Porque obviamente para nosotros contamos desde lunes, martes hasta domingo, pero en la antigüedad, y es más, hasta en muchos calendarios en la actualidad, de hecho el calendario gregoriano originalmente empieza a contar los días desde el domingo. El domingo es el primer día de la semana, por lo tanto el séptimo, el Shabbat, que también significa eso séptimo, o significa también reposo, o cuando Dios acabó la creación o descansar, es el séptimo día. Por eso la denominación que se hace llamar del séptimo día, ellos guardan el sábado, el día de descanso. Así que, como les decía, hay 3 preguntas fundamentales. ¿Quién estableció este descanso? Pues obviamente de manera rápida lo sabemos Dios, pero vamos a ver el por qué. ¿Cuál fue su propósito o sus propósitos? ¿Y a qué apunta el día de descanso?
Así que vayamos ya directamente a la palabra, que hay mucho que ver. Y lo primero que quiero que veamos es el establecimiento del descanso. ¿Cómo es Dios mismo quien establece el descanso? El séptimo día de la creación, aunque puede sonar extraño porque no, Dios no crea nada, pero en un sentido podríamos decir que Dios sí crea algo. Dios crea el descanso. El séptimo día de la creación, Dios descansó, y esto nos habla de algo muy interesante, muy importante. Es más, antes de ir directamente al pasaje, vamos a ver esto en los 4 o 3 y medio versículos que acabamos de leer. El primer punto lo vamos a dedicar a ver en detalle este pasaje. Pero ¿saben qué es lo interesante? Aunque obviamente hubo algunas culturas que desde la antigüedad han tenido la semana de 7 días, y aunque en la historia, si mal no recuerdo, creo que fueron los romanos, sí, ellos creían que, digamos, la semana debería ser de 7 días, tanto que no sé si ustedes saben que los días de la semana normalmente tienen días de astros. ¿Cuál es el lunes? O sea, ¿qué es el lunes? Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, se me olvidó Júpiter, viernes, Venus, sábado. Para nosotros sábado viene de Sabbat, de Shabbat. O sea, nosotros en español adoptamos, pero en inglés, por ejemplo, Saturday, de Saturno. Y domingo, aunque nosotros también adoptamos esto del calendario gregoriano y de la tradición cristiana, donde domingo significa, viene de Dominicus, es decir, del día del Señor, pero nuevamente en inglés, Sunday, día del sol. Entonces en la antigüedad creían que eran los astros más visibles y esto le daba nombre al día. Pero en esencia, básicamente que es el judaísmo y el cristianismo quienes establecen la semana de 7 días. Por ejemplo, para los egipcios la semana era de 10 días y si ustedes recuerdan, en un momento vamos a ver, Israel vivió en Egipto. Y les tocaba trabajar no solamente 10 días y luego descansar, sino que les tocaba trabajar derecho porque fueron esclavos. Y esto va a ser importante en lo que vamos a ver en este pasaje, en este desarrollo. Tristemente, como creo que hay muchas personas hoy que no tienen ningún día de descanso. Las semanas de estas personas parece que no son de 7 días, sino de 365 días, porque nunca descansan. Pero Dios hizo su creación en 6 días. Ahora, esto es importante. Por algo lo hizo de esta manera. Y de hecho, mis hermanos, hoy globalmente, universalmente, la semana es de 7 días. Y como veníamos viendo, Dios utilizó astros como el sol, la luna y las estrellas para demarcar los días, por ejemplo, los meses, los años, las estaciones. Pero ¿qué demarca la semana? ¿Qué astro demarca la semana? ¿Qué astro se demora 7 días en dar la vuelta al sol o en girar sobre su propio eje? Es decir, el punto es este. Sí hay astros que podemos mirar, por ejemplo, como la misma Tierra rotando sobre su propio eje es lo que crea el día. La Tierra rotando alrededor del Sol crea un año. La Luna establece los meses. ¿Pero qué establece la semana? Bueno, la semana la establece Dios. Por eso para Dios el séptimo día es tan importante. El día del descanso para Dios es sumamente importante y por eso Él lo estableció. De manera simple, el séptimo día es un recordatorio de que Dios es real, de que Dios existe. La semana es un recordatorio de que Dios creó todo esto en 6 días y el séptimo descansó. De ahí que, como vamos a ver, qué importante fue esto para Israel, pero más que para Israel, para Dios mismo, aunque lo sigue siendo muy importante para Israel hoy y para muchos cristianos. Hoy vamos a ver con detalle esto. Nuevamente, yo no voy aquí a imponer un día de descanso, pero quiero que veamos con detalle lo que la palabra de Dios nos enseña. Vayamos allí a nuestro pasaje y veamos cómo es Dios quien establece esto. Dice el versículo 1, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra. Es decir, en este momento ya todo es lo que debía ser. Dios no tiene nada que quitar ni nada que agregar a su creación. En este momento de la creación, todo es perfecto, todo es maravilloso, todo es sublime. Y de todo lo que hay en ellos, aunque el idioma original lo dice bien, Reina Valera lo dice bien, dice y de sus ejércitos. En otras palabras, todo está en su lugar. Todo ocupa su lugar preciso. ¿Qué dice el versículo 2? Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado, ya había concluido, ya había acabado su obra de creación y descansó de su labor. Nuevamente, Dios no necesita descansar. Dios pudo haber establecido esto de 6 días, un ciclo de 6 días. Hice mi creación en 6 días, empezar otra vez. Ahí termina el ciclo y empecemos. No, Él añadió un séptimo día
para descansar nuevamente. Dios no necesita descansar, pero quiso descansar. Nosotros necesitamos descansar y a veces no queremos descansar. Qué interesante, ¿no? Ahora, nuevamente quiero aclarar, yo quiero dejar esto de entrada porque yo aquí no me voy a volver sabatista ni mucho menos. Lo que quiero que veamos es que el descanso es necesario, que no está mal descansar. Dios quiera que a través de esta enseñanza y muchas cosas que vamos a ver que son todavía más importantes, pero que una de las cosas que podamos aprender es que aun cuando descansamos, y esto es interesante, estamos honrando a Dios. Claro, en la antigüedad era una ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, por supuesto. Pero mis hermanos, recuerdan que cuando se habló del matrimonio, ¿qué hizo Jesucristo? Utilizó lo que hubo al principio. A lo que me refiero, mis hermanos, es que esto es aún antes de que se entregara la ley. Dios quiere que descansemos. Dios quiere que descansemos. Dios instituyó el descanso. Versículo 3. Dios bendijo. ¿Recuerdan que la primera vez que Dios bendijo algo fue cuando Él creó la vida? Qué importante es la vida, aún la animal. Y luego Dios bendijo a los seres humanos. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. Qué bendición, ¿cierto? ¿Cuándo es la siguiente vez que aparece la bendición? Con el descanso. ¿Hemos visto el descansar como una bendición? O lo que les decía, o a veces no somos de los que mientras estamos descansando, estamos pensando en todo lo que nos hace falta por hacer. ¿Saben? Esa es una manera de honrar a Dios. Y como lo vamos a ver más adelante con detalle, pero me quiero adelantar un poco. También es la manera en que reconocemos que no solamente Dios creó todas las cosas, sino que contrario a lo que creían los antiguos, según los sumerios y todas estos pensamientos antiguos de las religiones antiguas, ellos creían que los dioses habían creado a los hombres para que los hombres le sirvieran a Dios. Curiosamente, Dios crea todo en beneficio y para la bondad del ser humano, aunque le da un trabajo al hombre y lo pone a gobernar su creación, pero Dios no necesita que el hombre lo cuide o que el hombre lo alimente o que el hombre trabaje para Dios. Sin embargo, ¿saben qué creó este Dios de la Biblia? El Dios verdadero no solamente creó el trabajo, aunque es correcto y es bueno, pero para la bondad del mismo ser humano y de la creación, sino que creó el descanso, diciéndole al ser humano, tú también puedes descansar y es una bendición que te regalo. ¿Hemos visto esto como una bendición? Es descansar de que ese día que no estamos ocupados de nuestras labores, como lo vimos hace un instante, Dios la siguiente semana, es decir, el próximo día y el resto de semana nos puede dar la capacidad, las fuerzas, el entendimiento, la sabiduría para llevar a cabo lo que no hicimos hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí, pero si estoy descansando, sí lo puedo dejar para mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Y el día de mañana Dios me puede dar las fuerzas para hacer lo que hoy no hice porque necesitaba descansar y porque quise descansar. Obviamente esto no es pereza, ni mucho menos. Claro, no se confunda una cosa con la otra. No se confunda que llevamos 3 meses descansando, no haciendo nada. Eso ya es otra cosa. Estamos hablando de 6 días de trabajo y 1 de descanso. ¿Será que nosotros cumplimos esto? ¿Lo hacemos? Mis hermanos, esto hace parte de la creación. Esto hace parte de la creación. Tanto que dice el versículo 4 en su primera parte, y por esto se cree que es la manera en que se cierra, porque era muy común en la antigüedad cerrar un relato con la conclusión. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Y por lo que veremos dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, veremos con más detalle porque estoy convencido de que allí termina este pasaje. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Se podría decir, esta es la conclusión de la creación de los cielos y de la tierra. ¿Pero con qué concluye? Con un día de descanso. 6 días de labor, un día de descanso. Precisamente eso nos lleva a nuestro segundo punto y es el propósito del descanso. Veamos entonces el propósito, aunque realmente serían los propósitos. No sé si haya más, pero al menos encontré en la Biblia 4 propósitos. Aquí no vamos a ir al pasaje que acabamos de leer, sino que vamos a ver cómo en otros pasajes de la Biblia se retoma la idea de la creación y del séptimo día y nos habla de al menos 4 cosas. Puede ser que haya más, pero al menos hay 4 cosas, o es decir, 4 propósitos de los cuales Dios estableció para el día de descanso. Quiero empezar posiblemente por el más fuerte, pero es interesante. Dios hizo del séptimo día en la antigüedad, el día de descanso, ¿hizo qué? Una ley. De hecho, entre los 10 mandamientos, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, guardar el día de descanso. Así que, ¿por qué Dios hizo este día de descanso? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? Los propósitos de este día de descanso, bueno, 4 verdades. Dios lo hizo para una ley, Dios lo hizo como una prueba, Dios lo hizo como una necesidad y como una bondad.
Precisamente, vayamos allí a través de pasajes y veamos esto. En Éxodo 20, versículos 8 al 11, estos son los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es este, dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo ¿qué? Santo. Para Dios este día era santo, era especial, era apartado, era diferente de los demás. No quiere decir que lo que Él hizo en los 6 días anteriores no es bueno, demasiado grande. Pero el séptimo día no solamente es bueno, el séptimo día es santo. Es precioso para Dios, es especial para Dios, tanto que dice el versículo 9, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Te doy 6 días para que te esfuerces y trabajes. Según aún la cultura judía, y hasta uno lo puede ver en la Biblia, lo más sano y correcto, y se puede trabajar 12 horas diarias, ocuparse 12 horas diarias, pero aún en la noche hay que descansar. Pero, mis hermanos, pero se necesita un día de total y completo descanso. Según la palabra de Dios, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero ¿qué dice el versículo 10? Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado ¿a quién? Al Señor, tu Dios. Es un día para ocupar nuestra mente y nuestro corazón, no en pensar en el trabajo, en lo que no hicimos en la semana, en lo que nos faltó o en lo que tengo por hacer o en cuántas cosas, para pensar en Dios, para pensar en todo lo que Él hizo, para, nuevamente lo que les decía, para saber que en este día, ¿quién es mi proveedor? Dios. En este día, ¿quién es el que me cuida? Dios, bueno, todos los días, pero el punto es, Dios me ha regalado este descanso nuevamente. Eso que no pude terminar esta semana, lo podré terminar la semana que viene con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, pero hoy quiero descansar. ¿Hemos pensado en esto? Mis hermanos, nuevamente, Dios hasta creó una ley. Claro, la ley de Moisés. No estamos bajo la ley de Moisés, pero más adelante vamos a ver muchos más detalles. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Ninguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales. Ni siquiera los animales debían trabajar. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Debían descansar, literalmente relajarse, pensar en lo que Dios había hecho. Era un día para disfrutar. Ahí es donde vamos. Trabajé 6 días. Pues disfruto de ahora del trabajo de esos días. ¿Cómo del fruto de esos 6 días? Dice el versículo 11, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esto es muy importante. Por esta y muchas otras razones, pero por esta principal, por esta razón, aun cuando Dios da los 10 mandamientos, ¿cuántos creen que Dios dio los 10 mandamientos de Moisés? No estamos bajo la ley, pero ¿cuántos creen que Dios dio los 10 mandamientos? Yo lo creo, ¿sí? Yo creo que fueron los mandamientos de Dios para su pueblo. Y cuando Dios mismo habló a través de Moisés y dio los 10 mandamientos en las tablas de la ley, está escrito esto. Dios hizo esto en cuanto en 6 días. Por eso yo creo en los 6 días literales. Una vez más, respeto. Si alguien tiene otra opinión, está bien. Sí, yo no voy a pelear por eso. Eso no nos va a mandar al infierno ni nos va a hacer perder la salvación. Pero mis argumentos son estos. Por pasajes como estos, yo creo que Dios mismo dice, es que yo soy el que creé la semana. ¿Y saben cómo la creé? Trabajando 6 días, haciendo esta creación en 6 días. Pude haberlo hecho en un segundo, es como si Dios dijera de esta manera. Pude haberlo hecho en un instante, pero me ocupé de crear esto y lo vimos en todas estas enseñanzas. ¿Cuánto se ocupó Dios? Qué maravillosa creación, qué diseño, qué orden, qué trabajo tan espléndido. Ninguno como este trabajo que Dios hizo. Pero también Dios se ocupó de sacar un día de descanso. Y hasta Dios dice eso mismo. Yo hice los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, todo su ejército en 6 días. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Dios creó una ley para esto. Es más, puedes leerlo también en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. No lo he traído porque es el mismo pasaje, pero nuevamente se repite esta ley. Puedes leer sobre esto también en Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Pero lo que quiero que veamos es que en Éxodo 31:15 dice esto. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ¿qué? Ejecutado. Era tan importante para Dios que si una persona no obedecía este mandamiento debían matarlo. Y ciertamente hay historias de esto. Lo que les decía, allí en Números 15, 32 al 36, es la historia de un hombre que no quiso hacer caso y se puso a trabajar. Ahora, es triste y tenemos que reconocerlo que cuando a uno le dan algo por ley, puede que hasta sea bueno, pero uno se lo quiere saltar. Como el famoso dicho, echa la ley, echa la trampa.
Precisamente esto nos lleva a lo que les decía hace un momento. Dios estableció el día de descanso como ley, pero también el día de descanso fue una prueba para Israel. Fue una prueba para Israel, está en Éxodo capítulo 16, versículo 4, notemos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes, el maná. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Por qué? Porque ¿qué les dijo él? Pero recojan todos los días alimento. ¿Pero durante cuántos días? 6. El último día recojan una doble porción. Pero el séptimo, no. ¿Saben por qué? Porque no solamente no deben trabajar, es que yo no les voy a hacer caer maná del cielo. ¿Y qué sucedió al séptimo día? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, caía maná del cielo, caía pan del cielo. Bueno, no, de hecho no desde el lunes, desde el domingo, lunes, martes, porque si contamos domingo como primer día. Así que el viernes debían recoger el doble, pues contando los días como nosotros. Los judíos no cuentan los días así. De hecho, ¿cómo cuentan los días los judíos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Y salieron el primer día y había maná. Segundo, tercero, cuarto, quinto y el sexto día, maná y podían recoger el doble. Pero al séptimo, ¿qué hicieron? Se quedaron en casa disfrutando, descansando. No tenemos que salir ni siquiera a recolectar comida. Estamos aquí disfrutando de este regalo tan maravilloso que Dios nos dio. No, al séptimo día volvieron a salir y no cayó nada. Podemos ver, fue una prueba. ¿Descansaron en Dios? ¿Confiaron en Dios? No. Fuerte, ¿no, mis hermanos? Qué fuerte. Pero, como lo dije también, mis hermanos, pero el día de descanso es un día de misericordia, de bondad de parte de Dios. Porque Dios sabe que necesitamos descansar. De hecho, creo que una de las pruebas más grandes de que necesitamos descansar es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Pero como hombre necesitó descansar. En Juan capítulo 4, versículo 6 dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús va desde Judea, va rumbo a Galilea, son cientos de kilómetros. Y cuando llegó a Samaria, allí estaba el pozo de Jacob. ¿Y Jesús qué? Cansado. Necesitamos tanto descansar que el Hijo de Dios también se cansaba. Cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. El descanso es necesario. Jesús se cansó y podría traer tantos pasajes, pero no acabaríamos hoy. Pero por eso era que Jesús muchas veces sanaba a las personas el día de descanso, mostrándoles que Él quería quitarles ese peso que tenían sobre sus hombros. Y por eso era que los judíos se enojaban, pero ¿por qué no sanas a las personas otro día? Él sanaba todos los días, pero no podían ver que sanar a una persona el día de descanso. No, es que también era para experimentar la bondad y la gracia de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 12 dice, ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Los pongo en contexto, les traigo la historia. Precisamente ellos están ofendidos porque Jesucristo quiere sanar a alguien en el día de descanso. Y les hace una pregunta, vengan, ustedes el día de descanso, si se les cae una oveja en un pozo, ¿no trabajan para sacarla? Porque es que obviamente no hay que trabajar, pero tampoco voy a dejar morir la ovejita si se cayó allá en el día de descanso. No hay que trabajar, pero si me deschonclé y me caí a un hueco, yo necesito que alguien me ayude a salir. Tampoco se trata, ahí es donde vamos, es algo bueno y hay que hacer el bien. Entonces no se trata tampoco de, ay, no puedo hacer nada, entonces me muero de hambre. No, pero el punto es no ocuparnos, no estar pensando en lo que nos hace falta o no nos hace falta. Así que esa es la pregunta. Ustedes no sacan a su ovejita cuando se cae. Ahora, ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Es un día para hacer el bien. Es por esto que en Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. El día de descanso es un bien para el hombre. Pero si notamos, Dios hasta puso ley y estableció, porque Él quería que experimentáramos la bondad aún de descansar. Descansar de manera sana y correcta, nuevamente, no vagar, sino descansar, es también decir, Dios, yo reconozco tu bondad, tu misericordia para mi vida. Yo quiero reconocer que todo en esta vida no es solo trabajo, no es solo ocupaciones. Vamos a hacernos nuevamente la pregunta, mis hermanos, ¿cuántos descansamos? ¿Cuántos de verdad tomamos tiempo para descansar, para recuperarnos? ¿Que acaso no somos de aquellos que a toda hora vivimos cansados, llenos de sueño, agotamiento?
Perdón lo que voy a decir, no es para nadie en particular, de verdad, Dios sabe que no, pero muchas veces venimos a una enseñanza y a veces no podemos ni con la enseñanza porque estamos agotadísimos, porque nunca, no hemos podido descansar. Llevamos 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, un año. ¿Cuánto llevamos sin descansar? Mis hermanos, este cuerpo necesita repararse y Dios nos dio el descanso para ello. Dormir está bien. Según la ciencia, tú y yo, al menos la mayoría que son aquí adultos junto conmigo, necesitamos dormir entre mínimo, hay personas que pueden dormir 5 y 6 horas y se sienten bien, sin embargo, lo recomendable, ¿cuántas son? 8 horas. Y eso que hay organismos, hay personas que necesitan, y está comprobado científicamente, hasta 9 y 10 horas para poder sentirse bien. Ay, qué perezoso, no. Luego se levanta y hace su labor y si descansa bien, experiméntalo, por favor, te lo recomiendo algún día. Duerme bien, descansa bien. Verás cómo luego ese día es el más productivo en tu vida. Pero a veces lo que decimos, no tenemos tiempo para descansar. Claro, el problema fue porque ya eso se convirtió en una carga. Como resulta que el que quebrantaba el día de descanso debía ser apedreado, se le debería dar muerte, ya estaban precisamente los policías. Los que estaban era pendiente a ver qué hace fulano. Vamos a ver si fulano va a salir. No, ya eso se convirtió tristemente, fue en una carga. ¿Y qué es trabajar? Entonces amarrarse los zapatos es trabajar. Los judíos llegaron a esto, mis hermanos. No puedes caminar más de 1000 pasos porque caminar más de 1000 pasos es trabajar y tenían que salir de la casa caminando los pasos. ¿Y qué pasaba si se quedaban a la mitad? Se convirtió en una carga, en un problema. Lo que veíamos, vamos a ver si Jesús va a sanar en el día de descanso. Para él eso no es trabajo. Él simplemente decía, alguien le decía, si quieres puedes limpiarme, quiero, sé limpio. Ya. Un día de descanso. Escupió en tierra, hizo lodo. Alguien diría, ay, ¿por qué Jesús hizo eso? Precisamente, ese fue el detalle. Escupió en tierra, hizo lodo, le untó lodo en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque. Ah, vea, ahí trabajó. Porque ellos tenían una ley que decía, el día de descanso no puedes hacer lodo. El día de descanso no puedes hacer lodo porque eso es trabajar. Pues Jesús hizo lodo, esto no es trabajar. Y no, claro, no podías dar muchos pasos. ¿A dónde lo mandó? A un estanque bien lejos. Y le tocó ir y después volver a que lo revisaran. Ah, vean, trabajó y puso a trabajar al otro. No, ya eso fueron exageraciones. Por eso es que Jesucristo dijo, el día de descanso es para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Pero es un día para hacer el bien, es un día para disfrutar de la bondad, de las cosas que Dios nos ha regalado, que son buenas en esta tierra. ¿Cuántas bondades? Es más, es cierto lo que dicen muchos. Hay muchos que viven trabajando y no pueden vivir por estar trabajando. Mis hermanos, a veces tenemos tantas ocupaciones, tanto trabajo y hasta a veces Dios nos regala recursos. ¿Y cuándo disfrutamos? ¿En qué momento? ¿Cuándo tenemos un tiempo para relajarnos, para descansar, para disfrutar también de esto de parte de Dios? Es una bendición, es bondad. Pero esto nos lleva al último punto y para mí el más importante y es el significado del descanso. Nuevamente yo quiero dejar esto claro. Esto hoy para nosotros no es ley y lo vamos a ver muy claramente en este punto. Aunque como lo he dicho en ocasiones, a veces me encantaría que fuera ley para ver si al menos obligados descansamos. Pero lo que espero que haya quedado claro hasta este punto es que descansar no está mal. Hoy no tenemos que cumplir con un día de descanso. Hoy no tenemos que, perdón por mencionarlo, bueno, no sé si debo mencionarlo, bueno, no lo voy a mencionar directamente. Hoy no somos una iglesia como aquellas que exigen que tenemos que descansar y donde no descansemos un día, el sábado, estamos pecando. No. Esto fue para Israel y nos muestra la palabra de Dios que hasta el pueblo de Israel le pasaba, preocupados, angustiados, afanados, no querían ni descansar, aun cuando Dios les dijo, es ley y si la quebrantas te mueres. Mis hermanos, es tan impresionante, no sé si alcanzamos a entender la magnitud de esto. Dios estaba obligando a Israel a descansar y había personas que ni obligados querían, ni amenazándolos con matarlos querían descansar. Yo a veces pienso que así podemos vivir muchos de nosotros. Aunque nos amenazaran, no descansamos. ¿Sí o no? Ojalá que no. Ojalá que nosotros digamos sí descansamos y queremos descansar. Pero también lo más importante, que entendamos que si descansamos, no solamente está bien, es bueno y Dios lo quiere y hasta Dios bendice eso. Nuevamente Dios bendice. Es que si tengo que hacer esto, mis hermanos, ojalá yo me atrevería a decir, a utilizar palabras, creo que no me estoy saliendo de la palabra. Yo sí diría, experimentémoslo, probemos a ver si es verdad, que si descansamos y tomamos tiempo para el descanso, Dios no nos dará más fortaleza, más gracia, más misericordia, reconociendo que Él nos
quiso regalar también esta bondad de descansar. Pero, por supuesto, todo esto apunta siempre a lo más maravilloso. Apunta al Evangelio y, por supuesto, apunta a Cristo Jesús. Porque fue el mismísimo Señor Jesucristo quien dijo en Mateo 28:8, pues el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es Señor, es dueño, es amo. Se podría decir, es el Dios incluso del día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Cristo Jesús es el verdadero descanso. Que Cristo Jesús da el verdadero significado al descanso. Por supuesto, y hoy nosotros lo diría de esta manera, que conocemos el Evangelio, ¿cuánto más deberíamos descansar? Tanto física como espiritualmente. Porque esa ley del día de descanso era para ver si Israel era obediente y reconocía al Dios de los cielos. Sin embargo, muchos de ellos no lo hicieron. Era para ver si ellos entendían que no solamente Dios les había dado una tierra prometida, sino que Dios era el que los cuidaba todos los días, no solamente los 6 días de trabajo. Ahí es donde vamos. Yo tengo lo que tengo, yo soy lo que soy, yo poseo lo que poseo, no porque es que soy muy sabio, muy entendido, porque me he esforzado y ese trabajo me lo gané a punta de sudor y el sueldo que recibo cada mes es que no es en vano. Yo soy un buen trabajador y me lo merezco, es más, hasta me deberían pagar más. Saben, mis hermanos, eso es arrogancia, eso es orgullo. Todo lo que somos y tenemos nos lo da Dios. ¿Saben por qué? Porque podríamos ser esclavos como Israel en Egipto. ¿Qué descanso tenía Israel en Egipto? Era una manera también de Dios recordarles, ustedes allá no tenían descanso, allá las semanas eran de 10 días y ustedes trabajaban día y noche, al sol, al agua, a la lluvia, a la intemperie. Ustedes no tenían descanso allá. Yo no solamente los rescato, no solamente los llevo a través de un desierto, pero les proveo todas las cosas, maná, agua, y no solamente los introduzco a la tierra prometida y los dejo trabajar 6 días, pero también les digo, pero yo no los creé para que sean esclavos, yo los creé para que descansaran también. Yo creé un día de descanso y lo aparté y lo separé. Y Cristo es el Señor del día de descanso. Él es el dueño. Y por supuesto, esto también es lo que Él nos enseña. Una vez más, está bien descansar y debemos hacerlo, procuremos hacerlo. Hoy no es ley, hoy si no descansamos nadie nos mata, pero se los aseguro, el cansancio nos puede matar. Y creo que a veces hasta precisamente el mismo cansancio, el no querer sacar siquiera un tiempo para descansar y ocuparnos de las cosas de Dios es lo que muchas veces nos lleva a vivir tan alejados de su palabra, de la comunión como iglesia y todas estas cosas. Necesitamos descansar, hoy no como obligación, hoy no como imposición, hoy no como ley, pero hoy sí por reconocer todavía mayor aún la gracia de Dios, porque como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, por lo tanto, y está hablando Pablo acerca de lo que Cristo hizo. Gracias a lo que Cristo hizo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Pero que también dice, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Tampoco ahora que alguien los vaya a condenar. Espero que esta enseñanza hasta este momento tampoco se escuche como una condena. Esto no nos quita la salvación si no hemos descansado. Si llevamos toda una vida trabajando sin descanso, no somos menos salvos por eso, ni Dios nos va a enviar al infierno, ni Dios nos mata. Lo que les digo, el cansancio nos agota y nos puede hasta enfermar. Y a lo mejor hasta muchas de las enfermedades que hoy podamos sufrir es porque no hemos sabido descansar. Pero lo que me refiero es que tampoco es para condenar a nadie. Tampoco es para que digamos que de ahora en adelante nos vamos a volver sabatistas y vamos a tener que guardar el día de descanso. Tampoco como en muchos lugares que en nombre de Cristo y en honor a Él y en el Dominicus Day, el domingo, Día del Señor, hasta hay muchos cristianos que cambiaron el sábado por el domingo y hasta hay iglesias donde tú hagas ciertas cosas el domingo. Las hay, existen. Y muchos de ustedes saben que es verdad. Cambiaron el día de reposo del sábado, lo pasaron para el domingo. Eso no está en la Biblia. Es más, en la Biblia está, ahora que nadie nos contiene por eso, y está ahí. Días de descanso, ¿o no? Y hay algunos que han querido argumentar, no, eso no son los días de descanso, son unos días que... Y empiezan a explicar unas cosas que no me voy a extender porque no es necesario. No, mis hermanos, estos son los días de descanso. Porque obviamente hay que descansar. De verdad, y no está mal, y qué bueno que lo hagamos y disfrutemos entendiéndolo correctamente o ya no por imposición, pero si no queremos descansar, no, eso ya queda a decisión de cada persona y que tampoco nadie nos condene. Espero que esta enseñanza no se haya sentido como algo condenatorio, pero qué bueno es descansar y más descansar en Dios. Pero ¿saben por qué es importante esto? Porque aquí viene el punto. ¿Cuál fue el significado? ¿A qué apuntaba todo esto? ¿Cuál fue la sombra de ese día de descanso? Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. El día de descanso apuntaba
El día de descanso, el sabático, el día de descanso judío, el día de descanso de la ley de Moisés, apuntaba al descanso final en Cristo Jesús, como lo diría el autor de los Hebreos, que le dedica 2 capítulos enteros de su carta a esta verdad, capítulos 3 y 4, pero solamente quiero que veamos unos versículos del capítulo 4 como los versículos 8 al 10. Luego veremos un pasaje más. Dice, ahora bien, sí, y esto es tan interesante, me encantaría tanto detenerme aquí, pero es hermoso. Ahora bien, sí, ¿quién? Josué. Bueno, si tú y yo fuéramos judíos, entenderíamos algo. En el idioma original, ¿cómo debería decir? Jesús, porque o Josué y Jesús son la misma palabra, son el mismo nombre. ¿Saben ustedes que realmente Jesús se llamaba, si lo tomamos de esta manera, era Josué, Jehoshua o Yeshua, como lo cantábamos hace un instante? Ahora bien, sí, Yeshua o Jehoshua o Josué en español, pero así también debería ser el nombre de Jesús. Lo que pasa es que los autores del Nuevo Testamento particularmente le han puesto Jesús para distinguirlo de todos los Josués, porque hay varios en la Biblia. Pero el punto es que en el idioma original sería básicamente el mismo nombre. Si lo leyéramos en este momento en griego es el mismo nombre. Claro, ¿qué nos dice que este no es Jesús, el Jesús que tú y yo adoramos y en el cual creemos? El contexto. Porque aquí el autor de los Hebreos está hablando del Josué o del Jesús o el Jehoshua que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero está diciendo, si Josué o Jesús o Jehoshua hubiera logrado darles ese descanso, está hablando, si los hubiera realmente llevado a la tierra prometida y hubieran descansado de verdad, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. No solamente Dios al principio creó esto en 6 días y descansó el séptimo. Dios también utilizó esa ilustración para decirles, es que yo también quiero darles descanso. Sin embargo, ellos no quisieron descansar en Dios, no quisieron creer en Dios, no quisieron confiar en Dios, pero el autor de los Hebreos dice, pero hoy debemos entender que hay un verdadero día de descanso que está por venir. El descanso eterno. ¿Y qué dice el versículo 9? Así que todavía hay un descanso especial. Es más, podríamos decir, este es el verdadero descanso en espera para el pueblo de Dios. Y aquí está. ¿Cuál es ese descanso? Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. ¿Cuál es ese descanso? Saltemos a los versículos 14 y 16 del mismo pasaje. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Josué, Jesús, pero este no es el Josué del Antiguo Testamento. Es decir, este no es el Josué que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este no es el sucesor de Moisés. Este es Jesús, Josué, Jehoshua, Yeshua, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. ¿Saben por qué? Porque nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Y cuál es el punto? Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Entendemos cuál es este descanso? El descanso final al cual apuntaba el descanso desde el séptimo día de la creación. Es el descanso de saber que aunque nosotros hoy trabajamos físicamente, y como lo veremos en un instante, y aún nos ocupamos de nuestra salvación, pero nuestra salvación no descansa en nuestras obras. La eternidad no descansa en lo que tú y yo hacemos. El descanso más grande que puede experimentar un ser humano es que aunque ama a Dios y se deleita en Dios, y aunque trabaja y hace tantas cosas, tanto físicas como espirituales, y un cristiano no solamente se ocupa de las cosas cotidianas, de sus trabajos, de sus labores día tras día, sino que también se ocupa de vivir para Dios. Pero el cristiano sabe que al final todo, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, tanto en lo económico, físico como en lo espiritual, se lo debe al único que ha hecho todas las cosas y las hará siempre perfectas. El verdadero descanso, por eso les decía, es más, creo que las 2 canciones que cantamos están conectadas. Hemos creído en Yeshua, en Jehoshua, en Josué, o como sea el nombre que es, en Jesús, el Hijo de Dios. Él nos da el descanso eterno. Él nos dice que si creemos en Él, la eternidad ya es nuestra. Qué descanso tan grande para aquellos que hemos confiado en Cristo. Por eso lo dice Pablo en Filipenses 2, 12 al 13, aunque no utiliza la palabra descanso, pero sí trabajo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, que es una palabra que significa trabajen a tiempo completo por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor.
El cristiano a tiempo completo se ocupa de su salvación. El cristiano verdadero no es aquel que dice yo ya soy salvo, puedo vivir como el diablo. No, el cristiano verdadero trabaja, se ocupa, obedece, se esfuerza, demuestra que es hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 13? Pues Dios trabaja en ustedes. ¿Saben por qué tú y yo podemos, aunque sea de manera imperfecta, mostrar que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas? Porque Dios está trabajando en nosotros. Es interesante, es como si podemos descansar porque aunque parece que somos nosotros, a la final no somos nosotros. Es Dios quien trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Seguramente nos miramos y a lo mejor, como lo decíamos en estos días que estábamos viendo la creación, a lo mejor estamos en el primero, el segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto día. Pero ¿saben que al final realmente en qué día estamos? En el séptimo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de descanso. Y no es por un día, no es por unas horas, es eternamente. Por supuesto nos ocupamos de nuestra salvación. Por supuesto trabajamos, deseamos y logramos tantas cosas en nuestra vida, aunque por supuesto debemos mirar que todavía nos hace falta mucho. Pero saben, esto es porque Dios sigue trabajando en nosotros. Como lo diría un día el mismo Señor Jesucristo, no lo traje allí, pero Él dijo, es que mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Mis hermanos, el descanso más grande es que no importa cuánto nos haga falta, en Cristo Jesús ya estamos en el día de reposo. Y no un de reposo nuevamente de 12 horas o de 24, un reposo eterno. Precisamente termino con este pasaje que creo que resume esta enseñanza y no necesita más explicación. Son las mismísimas palabras de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Josué, que no solamente nos lleva más allá de Egipto, no solamente nos lleva a través del desierto y nos hace cruzar no solo el Mar Rojo, sino el río Jordán y no solamente nos introduce a una tierra prometida, nos introduce al cielo. Jesucristo dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y se refería a eso, a la carga de la religión, a querer ganarnos la salvación con nuestras propias obras. Esa es la carga más grande que jamás un ser humano podría cargar. Y Jesucristo dijo, ¿y yo les daré qué? Descanso. Él es el verdadero descanso. Pónganse mi yugo. Hay que trabajar, sí. Utiliza la ilustración de dos bueyes, pero que tienen un yugo, que tienen una unión de madera que los lleva a estar juntos, junto a Cristo. Él nos enseña, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Y encontrarán descanso para qué? Para el alma. ¿Cómo salvar el alma? ¿Cómo rescatar el alma? ¿Cómo ir a la eternidad? En Cristo, está seguro. Y aunque se ve y se nota que hay un trabajo, pero lo está haciendo Él. Él está a nuestro lado, nos está sosteniendo, nos está guiando, nos está llevando en sus manos y nada ni nadie nos puede separar de sus manos. Este es el descanso más grande porque dice Él, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Espero que podamos hoy descansar, que podamos tener ese descanso como en el principio. Podemos y debemos trabajar, claro que sí. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual, pero podemos, es más, debemos descansar en Dios. Así que hay bendición en descansar aún físicamente, pero qué bendición tan grande el descanso que nos trae Cristo Jesús. Mis hermanos, podemos sacar un día de descanso, no solo trabajo, y saber que Dios nos está proveyendo todo también ese día. Pero aun cuando nos ocupemos de nuestra salvación, recordemos que Cristo ha provisto toda nuestra salvación en esa cruz. Consumado es, Él dijo en esa cruz. Así que hoy podemos descansar. Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra eternidad. Y esto nos lo enseña desde el principio. Así que yo creo que lo único que resta en este momento, mis hermanos, es agradecer a Dios por su descanso. Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso saber que tú hiciste esta creación en 6 días. Pero también creaste un día de descanso, el séptimo, y nos enseñas que podemos aún en nuestras labores cotidianas, en nuestro día a día y semana tras semana, no solamente trabajar confiando que tú nos das las fuerzas, sino también descansar y saber que aún esto es bendición. Gracias por enseñarnos estas verdades. Ayúdanos también a practicar esto, a tomar descanso en nuestra vida y a disfrutarlo y a saber que es una bendición que tú nos das. Pero siempre reconocer que todo viene de parte tuya, pero gracias por enseñarnos que todo esto también apunta a lo más grande, a ese descanso tan grande que hoy nos has dado en Cristo Jesús, a esa obra tan maravillosa. Cristo fue el que hizo el trabajo. Tu Hijo vino a esta tierra
Y Él vivió y trabajó en una vida perfecta, como ninguno de nosotros jamás pudo ni hubiera podido, para regalarnos esa perfección a nosotros y poder hoy descansar. Porque al mirarnos a nosotros mismos, sabemos que tú estás trabajando en nosotros, pero eres tú poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero qué hermoso es saber que así como en el principio tú en 6 días creaste todo y al séptimo descansaste, todo fue bueno y en gran manera. Así hoy, aunque nosotros nos podamos percibir que todavía hace falta, a lo mejor sintamos que estamos en el primer día, segundo, no sabemos qué día, pero saber que en ti ya ese séptimo día, esa perfección, esa eternidad está segura porque está en tus manos, está en las manos de Cristo. Gracias por tan grande descanso y te pido por favor, ayúdanos a descansar en todo sentido, en esta verdad tan grande, en este evangelio tan glorioso, en la salvación de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tus hijos. Gracias por tu amado Hijo y nuestra salvación en Él. Amén y amén.